¿Conoces esa historia viral sobre los cuervos que dejan regalos? A veces no se trata de lo que dan, sino de lo que quitan. Recientemente vi una publicación viral sobre cuervos que dejaban regalos a las personas y me recordó algo que sucedió cuando yo era niño. Nadie me creyó entonces, pero después de ver esa historia viral, tal vez alguien lo haga ahora. Cuando era joven, mi amiga Madison me enseñó todo sobre los cuervos. Solía dejarles maní y sobras de la mesa en el alféizar de la ventana cada mañana, y cuando nos reuníamos para caminar hasta la parada del autobús, los pájaros a veces la seguían, graznando. Tenía nombres para todos ellos, pero su favorito era el que llamaba Ágata, un pequeño pájaro encorvado como un trozo de sombra con las plumas de la cola hechas jirones. Todas las mañanas, Ágata y los demás graznaban fuera de la ventana de Madison hasta que ella preparaba la comida y, a veces, cuando regresaba de la escuela se encontraba con que le habían dejado cosas a cambio: pastillas de latas de refresco, guijarros, trozos de papel de aluminio, bellotas. «Es un tesoro para ellos», me dijo. «Les encantan las cosas brillantes. ¿Ves cómo brilla este botón azul?». O la vez que dejaron una tapa de botella de metal, me reí y dije que era basura y que la iba a tirar, pero Madison me dijo: «Nunca ignores los regalos de los cuervos». Tomó la tapa de la botella y todas las demás cosas y envolvió cada objeto con alambre para hacer una especie de pulsera con dijes, que llevaba a todas partes. Otros niños se burlaban de ella, pero siempre pensé que era dulce que ella tuviera tal vínculo con los pájaros. Entonces un día ella desapareció. La gente miraba por todas partes. Caminó sola por el camino hasta la parada del autobús y nunca llegó a la escuela. Esa semana estuve enferma de gripe. La policía recorrió el barrio. Todavía recuerdo cómo vino la policía e hizo preguntas a mis padres, preguntó sobre los vecinos, y mis padres me llamaron brevemente para poder hablar conmigo sobre la ruta que Madison y yo tomamos hasta la parada de autobús. Fue entonces cuando supe que ella había desaparecido. No recuerdo mucho de sus preguntas, solo que me senté allí, envuelta en una manta y tosiendo de vez en cuando, aturdida y sintiendo que todo debía ser una broma terrible y en cualquier momento Madison estaría en mi ventana llamando y preguntándome. «Jugar». La policía aconsejó a mis padres que no me permitieran caminar más sola hasta la parada del autobús. Escuché un graznido y miré hacia la ventana. Afuera, un cuervo estaba posado en un árbol. ¿La encontrarán?, le pregunté a mi mamá, aunque sabía que no tenía respuesta. Nadie lo hizo. Pasaron los días y no había rastro de Madison, y el lunes mi mamá me llevó a la escuela. Parecía que ya no tomaría el autobús. Convencí a mi mamá para que comprara algunas almendras y salté la pequeña cerca y subí a la ventana de Madison y puse las almendras en el alféizar, porque pensé que ella querría que le diera de comer a los cuervos mientras ella no estaba. Seguía esperándola, aunque cada día esa esperanza moría un poco más. Me sentí increíblemente triste. Para los cuervos. Para Madison. Aproximadamente una semana después de su desaparición encontré un centavo y una bellota en el alféizar y los metí en mi bolsillo. Graznar. Un pájaro negro andrajoso posado en la cerca, mirándome. Abrió el pico y volvió a graznar. Lamento que ella no esté aquí para alimentarte. Graznar. Intentaré alimentarte cuando pueda. La cabeza del pájaro se ladeó, me miró con un brillante ojo negro y de repente se fue volando. A la mañana siguiente no hubo nuevos regalos, pero el cuervo con las plumas de la cola irregulares estaba allí. El pájaro se acercó increíblemente y pareció intentar mirarme directamente a los ojos. Escuché la voz de Madison en mi cabeza: todas esas cosas que solía decir, son mucho más inteligentes de lo que la gente cree. Pueden recordar rostros humanos, chismean si hay un humano malo y todos se advierten entre sí. Y de repente, un escalofrío recorrió mi columna, una idea se abrió paso en mi cerebro, y le pregunté al cuervo: ¿sabes qué le pasó a Madison? La cabeza del cuervo se volvió. Madison, repetí. Los cuervos podían aprender palabras. Eran buenos imitadores. Nunca había oído hablar a ninguno de los cuervos de Madison,
pero la observaban todo el tiempo, me escuchaban a mí y a otros llamarla por su nombre. Madison, dije de nuevo. El pájaro de repente se alejó volando de mí, solo para posarse en las ramas de un árbol y graznar. Mi corazón latía con fuerza. El cuervo me estaba guiando a alguna parte. Era un día frío y húmedo de noviembre. Las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo. Mamá se preocuparía si me ausentara demasiado tiempo, pero a mí no me importaba. Corrí sobre las hojas mojadas y me adentré en el bosque. Nada importaba excepto encontrar a Madison, si estaba viva o... No quería pensar en eso, pero ya había pasado una semana en ese momento. El cuervo con las plumas de la cola irregulares volaba cada vez que me acercaba a su posición, arrastrándome gradualmente hacia lo más profundo del bosque oscuro. Los árboles blancos tapaban el sol y noté más pájaros, posados como hojas negras sobre dedos esqueléticos. Me detuve cuando el cuervo que estaba siguiendo aterrizó en el techo de una casa. Era una casa vieja y destartalada rodeada de chatarra, neumáticos y los restos desperdiciados de lo que alguna vez pudo haber sido un huerto. Los postes que sostenían el techo delantero del porche se estaban astillando, las escaleras que conducían a la puerta principal estaban arqueadas y la pintura de la puerta se estaba desconchando. Una camioneta estaba parada en el camino de grava que zigzagueaba entre los árboles hacia la calle pavimentada, en algún lugar más allá. Conocía esta casa. O debería decir que lo sabía. Pertenecía a un hombre llamado Crandall, pero Madison y yo lo llamábamos el hombre que mira fijamente, porque aparentemente Madison lo había sorprendido mirándola una o dos veces cuando ella pasó por su propiedad. Fue debido a sus comentarios sobre esto que mis padres y los de ella nos hicieron caminar juntos hasta la parada del autobús. Pero realmente no sabíamos mucho sobre él, aparte de que era un recluso y parecía tener unos 30 años. Hasta donde todos sabían, él respetaba la ley y no tenía antecedentes penales. No me gustaba. Pero la policía ya debió interrogarlo y no encontró nada, porque vi humo saliendo de su chimenea. Graznar. El pájaro me miró. Sus compatriotas, encaramados en los árboles que nos rodeaban, también me miraron. Estaba seguro de que me habían traído hasta aquí, pero no había nada que pudiera hacer por mi cuenta, así que corrí a casa, entré por la puerta principal y les anuncié a mis padres que sabía quién se había llevado a Madison. Se pusieron en contacto con la policía, pero cuando les conté que los cuervos me llevaban a la casa de Crandall, se echaron a reír de mí. Niño, probablemente solo querían que les dieras de comer, dijo el policía que parecía estar a cargo. Me aseguró que la propiedad de Crandall había sido registrada minuciosamente. Mis padres se disculparon por hacerles perder el tiempo y, después de que me retiré a mi habitación, los escuché a todos hablar en voz baja sobre cómo los niños resuelven estas cosas a su manera. Solo quedaba una cosa por hacer. Tuve que ir a buscar a Madison yo mismo. El día siguiente era sábado y mis padres normalmente dormían hasta tarde los fines de semana, lo que significaba que tendría al menos unas horas antes de que vinieran a buscarme. Me levanté temprano, me puse los zapatos y el abrigo y salí. El tenue rojo y rosa del amanecer se extendió por el cielo cuando el sol salió detrás de los árboles. Como de costumbre, traje algo de comida para los cuervos. Incluso intenté hacer un collar con los regalos que me hicieron, aunque no era tan artística como Madison. Vi varios cuervos en su jardín esperándome. Les dije buenos días, les repartí maní y dije el nombre de Madison varias veces, en voz alta, y luego crucé el jardín y me adentré en el bosque, tomando la ruta que los cuervos me habían mostrado antes. La casa de Crandall estaba a una buena caminata de distancia y pasó algún tiempo antes de que finalmente llegara al área correcta. Tan pronto como vi el destartalado revestimiento beige, reduje la velocidad, de repente muy consciente de lo fuertes que eran mis pasos crujientes entre las hojas caídas. Algunos cuervos me observaron. Ni siquiera sabía si eran los cuervos de Madison o otros diferentes, los bosques estaban llenos de ellos en esta época del año. No vi las irregulares plumas de la cola de la única que pude reconocer, la que Madison llamaba Agatha.
pero incluso si fueran cuervos diferentes, todavía me hacía sentir mejor tenerlos cerca, y toqué el collar para tener buena suerte. Con cuidado, manteniendo un ojo en la puerta de la casa en caso de que el hombre que me miraba saliera, comencé a buscar. Graznar. Miré hacia arriba. Plumas de la cola despeinadas. Tan encorvada como siempre, Ágata me miró desde una rama, graznó y se fue. Mi corazón se aceleró. Seguí al pájaro. Nos aventuramos más profundamente en el bosque que rodeaba la casa y finalmente ésta se posó sobre un viejo tronco caído. El suelo cercano había sido removido, podía ver incluso con hojas por todas partes, y el cuervo estaba picoteando algo. Una tenue chispa de luz. Una pastilla de refresco, me di cuenta. Una pastilla de refresco con un trozo de alambre atravesado. La sangre golpeaba en mis oídos con tanta fuerza que era como un rugido, una cascada que caía por mis venas. No podía oír nada más que el mazo de los latidos de mi corazón, resonando en mis oídos como un gong mientras extendía una mano temblorosa y sacaba de las hojas el brazalete con dijes de Madison. Luego me agaché y comencé a cavar en la tierra con el cuervo posado justo encima de mí en el árbol muerto, mirándome. Graznido repentino detrás de mí. Todo a mi alrededor. Una serie de graznidos cortos y agudos. Caracaca. El cuervo en el tronco, Ágata, abrió su pico para reírse de mí y se alejó revoloteando. ¡Ey! El hielo golpeó mis venas ante el sonido de la voz profunda. Salté, me di vuelta y una mano áspera me agarró. El hombre que mira fijamente. Sus ojos eran duros y brillantes. Más azul que el cielo. Podrían haber sido unos ojos bonitos, si no hubieran sido tan fríos en su cara roja y sin afeitar. ¿Qué carajo estás haciendo en mi propiedad?, exigió, levantándome por la parte delantera de mi camisa. Sola. Grité. HLLMMMFFF. Su mano enguantada me tapó la boca. Luché y me retorcí, pero no sirvió de nada. Me arrastró por donde había venido, hacia el hundido porche delantero de su casa. Caracaca. Caracaca. Cierra la puta boca, el grito. Al principio pensé que me estaba gritando. Entonces me di cuenta de que estaba gritándoles a los cuervos. Estábamos casi en la puerta de su casa cuando un CAW muy fuerte sonó cerca, y el hombre maldijo mientras un aleteo pasaba por encima. Su agarre sobre mí se aflojó, luego se soltó mientras retrocedía para golpear algo que voló directo a su cara. Me apresuré y corrí. Detrás de mí, el hombre se abalanzó sobre mí, pero los cuervos entraban y salían, bombardeándolo en picado, y él tropezó. Salí corriendo todo el camino a casa. Me perdí en el camino y por un rato estuve vagando por el bosque. Finalmente llegué a mi casa y entré gritándoles a mamá y papá que llamaran a la policía. Cuando les hablé a la policía sobre el brazalete, me pidieron que les mostrara dónde. Pero todos los bosques me parecieron iguales cuando los conduje de regreso a la casa de Crandall. Sin los cuervos, no podría encontrarlo. Buscamos por todas partes. Sin pulsera. Los oficiales parecían pensar que yo estaba inventando todo el asunto. Interrogaron a Crandall. Admitió que me había encontrado en su propiedad, escarbando entre las hojas, y dijo que me había agarrado para intentar llevarme a casa. También añadió que yo era una molestia y que quería una orden de restricción para mantenernos a mí y a otros niños fuera de su tierra. Desde lo alto de los árboles, los cuervos observaban. Y vieron cómo mis padres me llevaban a casa. Me encerré en mi habitación y lloré sobre mi almohada toda la noche porque nadie me creía, lo que significaba que la desaparición de Madison permanecería sin resolver para siempre. Asterisco, asterisco, asterisco. A día de hoy, su desaparición es un caso sin resolver. Nunca recuperé el brazalete, o todavía está perdido entre las hojas o Crandall se deshizo de él. Sé que ese no es un final feliz. Como mencioné al principio,
Nadie me creía en ese entonces sobre los cuervos. Madison tenía razón, sin embargo, acerca de sus dones. Los pájaros no traen basura. Son muy juiciosos a la hora de elegir los regalos, y lo sé porque un par de días después del incidente con Crandall, estaba sentado afuera, deprimido junto a su ventana, y los cuervos me trajeron un regalo para hacerme sentir mejor. Graznar. Me sequé las lágrimas de los ojos y vi, a través de mi visión borrosa, que habían dejado algo en el alféizar. Al principio parecía un par de canicas deformes, cada una en su mayor parte blanca con una mancha azul brillante como el cielo. Largas colas rojas colgaban de las cosas pegajosas y, cuando mi visión llorosa se aclaró, jadeé. Ojos. Ojos humanos. Los tiré por el inodoro para no culpar a los pájaros. Desde entonces conservo cada uno de sus regalos, cada precioso dije que llevo alrededor de mi cuello como una bendición.